A unos 600 kilómetros al norte de México capital, en el estado de Zacatecas, se está rodando una película en pleno desierto. Su título es La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. La actriz principal es Irene Papas y el director Rui Guerra. La película lleva ya varios días de rodaje y su guionista aparece de cuando en cuando por el set. Su nombre es Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. Gabriel, ¿cómo se ve el mundo a los 54 años y con el Premio Nobel en el bolsillo? Un poco abrumador. Primero porque el Premio Nobel pesa mucho. Y segundo porque a los 54 años uno tiene todavía la esperanza de que dure mucho. ¿Pero pesa para bien o para mal? Para ambas cosas. Es decir, lo que pesa no es tanto... El Premio Nobel pesa como responsabilidad. Y eso es para bien. Pesa para mal por la enorme cantidad de fama suplementaria que trae. Y que, en fin, yo creo que para mí no era necesaria. Bueno, en este sentido tú siempre has dicho que la fama dificulta un poco, perturba el sentido de la realidad, ¿no? Sí. Menos mal que yo tengo ya un poco de entrenamiento, porque al contrario de lo que le ha sucedido a otros premios Nobel que eran desconocidos y que de pronto, a una edad avanzada, se encuentran con esta responsabilidad en la mano, yo ya tengo una cierta experiencia en el manejo de lo que se llama la fama, que es esto de que uno entra a desayunar y le hagan que se le enfríe el café mientras firma autógrafos. Eso ya estoy yo bastante acostumbrado, ya lo sé hacer, de manera que eso no será lo nuevo en el Premio Nobel. Para mí lo nuevo será el ensanchamiento del ámbito de acción, sobre todo para algunas cosas en materia política en América Latina que creo que se pueden hacer mejor siendo Premio Nobel que no siéndolo. Tu trabajo más importante siempre has dicho que ha sido la preservación de tu vida privada. ¿Cómo te vas a defender ahora de los periodistas, por ejemplo, después de recibir el Premio Nobel? Bueno, lo mismo que te decía, yo tengo ya bastante experiencia en eso. El problema, la contradicción en que estoy yo en ese sentido, es que yo mismo me he considerado siempre un periodista. Creo que siempre he seguido siendo un periodista. Conozco el trabajo de los periodistas, sé lo que ellos quieren hacer, sé lo que les cuesta su trabajo, entonces mi tendencia es a no hacer entrevistas, a no recibirlos, a preservar a toda costa mi vida privada, como tú dices, pero como periodista me doy cuenta que ellos tienen que hacer su trabajo y estoy un poco dividido. Estoy de parte mía tratando de defenderme y de parte de ellos tratando de ayudarlos a hacer su trabajo. Entonces, pues yo espero que en este sentido el Premio Nobel no dure demasiado, ¿no? Afortunadamente, el mundo sigue y los acontecimientos continúan y son cambiantes y vienen otros más importantes y de todas maneras ya dentro de algún tiempo no se acordarán de mí con tanto interés, con tanta intensidad como ahora. Eso depende de los libros que escribas a partir de ahora, ¿no? Bueno, pero un libro es cada 5 años, eso se puede soportar. La fama, por ejemplo, te va a llevar ahora a vestirte el Premio Nobel, te va a llevar a vestirte un frac, a pesar de que tú no crees en esas cosas. ¿Piensas que te va a traer mala suerte? Mira, de aquí a allá, no sé, yo estoy precisamente en una discusión con la gente de la Academia Sueca, porque ellos aceptan que no lleven frac los premiados que tienen trajes nacionales. Se lo aceptan a los hindúes. Rabindranath Tagore recibió el Premio Nobel con su traje nacional. A los árabes se lo aceptan. Yo he tratado de demostrarle que hay un traje nacional del Caribe, que es la guayabera, que en México y prácticamente en todos los países del Caribe se considera como traje de etiqueta. Parece que mis argumentos no son muy convincentes porque insisten en que no, en que debe ser con frac. Lo que más me molesta del frac además es que no es ni siquiera un traje nacional de ningún país, es un traje de clase. De una clase que no es la mía, a la cual no he pertenecido y contra la cual estoy. Ahora bien, si no hay más remedio, pues me lo pondré porque creo que lo que puedo decir en el foro de la Academia Sueca en el momento de la recepción es más importante que la duda de si me pongo o si no me pongo el frac. De todas maneras, si me lo pongo, llevaré una rosa amarilla que es el conjuro de todas las malas suertes que puede haber.
porque de todas maneras yo siempre he pensado que el frac es de mala suerte, porque la única vez que he visto a alguien con frac era un muerto, era un presidente de la República muerto. Pero en fin, al fin y al cabo eso es cuestión de tratar de establecer ciertos principios, pero en última instancia secundario. Lo importante es lo que se pueda decir y el partido se le pueda sacar a esa ceremonia. Tu madre, por ejemplo, hablando de muertos, pensaba que si te dieran el premio Nobel te podrías morir, y por lo visto tenía encendida una vela, ¿no?, para evitarlo. Sí, pero eso no me preocupa. Mi madre tiene unos poderes premonitorios extraordinarios, pero esto del frac y del premio Nobel se lo he inculcado yo, más bien, ya se lo llega de regreso. Es que ella tiene mucha fe en esa vela, porque cada vez que alguno de sus hijos va a subir en avión, ella pone la vela y está seguro que el avión no se cae por la vela esa. Tanto que una vez un hermano mío que es ingeniero se le cayó un tractor en una cuneta y mi madre puso una vela para que saliera el tractor. Y mi hermano dijo, ¿pero cómo se te ocurre que una vela va a sacar un tractor de una cuneta? Y dice, hombre, si sostiene un avión en el aire, ¿cómo no va a sacar un tractor? Háblame de tu madre, háblame de tu familia. Pues hace mucho tiempo que no los veo. Lo curioso es que en realidad yo he vivido muy poco con mi familia. Yo salí de la casa a estudiar a los 12 años y desde entonces estoy en constante comunicación con ellos, muy cerca de ellos. Hay una cierta unidad bastante sólida, que no se ha logrado romper en ningún momento, a pesar de que es una familia muy numerosa, porque somos 16 hermanos. Pero estoy siempre en contacto con ellos y ya es como un rito que todos los domingos llamo a mi madre por teléfono. Y, en fin, yo creo que es el vínculo que queda, pero la vida me ha llevado por otro lado. No he podido hacer vida de familia, sino de la mía, de la que he hecho yo mismo. No hemos vivido nunca en el mismo lugar. Lo que sucede es que uno de los personajes que más han influido en mi obra es mi abuela, la madre de mi madre. Es la que te contaba las historias, ¿no? Todas esas historias. Y lo que a mí me resulta sorprendente es cómo a medida que ha ido envejeciendo, mi madre se ha ido pareciendo a su madre, no solo en el carácter, sino en su formación, y es exactamente ahora como si fuera una copia de ella. Y yo encuentro que en ella se repiten, ya modernizadas, actualizadas, las mismas virtudes que tenía la abuela. ¿Cómo era tu abuela? Háblame de tu abuela, porque para ti ha sido muy importante en tu obra, ¿no?, y en tu vida. Bueno, pues ahora te digo al revés. Mi abuela era como es mi madre ahora. Era una persona sumamente supersticiosa. Yo siempre daba la impresión de que tenía algún hilo secreto con ciertos poderes sobrenaturales, porque en mi infancia siempre era un asombro ver cómo ella creía adivinar las cosas y hacía pronósticos y profecías que luego se cumplían. Terriblemente nerviosa. Murió muy vieja y, por supuesto, delirando. Pero tiene una cosa que recuerdo muy bien, es que hablaba un castellano extraordinario, lleno de arcaísmos, de imágenes deslumbrantes, que ha sido el punto de partida mío para escribir. Ahora yo he consultado toda su terminología, todos sus refranes, sus palabras, y ya las conozco conscientemente, pero yo crecí con esas palabras y con esos términos y con esa construcción, como si fuera la lengua natural de la gente, porque era la que ella hablaba, ¿no? Con ese idioma escribo yo mis libros, y hace poco un crítico, hablando de la crónica de una muerte anunciada, decía que no podía entender cómo resultaban creíbles esos personajes populares que hablaban como filósofos y como profetas. Y lo que sucede es que mi abuela y en general toda la gente del Caribe hablan normalmente todos los días como filósofos y como profetas, y por consiguiente como poetas. En ese sentido, ¿se puede decir que el racionalismo es una limitación para la creación? Yo lo creo, sin lugar a dudas. Una de las dificultades que tengo yo principalmente en el diálogo con los franceses, que son los racionalistas por excelencia, que son los inventores de eso, es que ellos no pueden creer de que yo soy un escritor realista. Y yo puedo demostrar
que detrás de cada línea de mis libros, hay un hecho real, que el punto de partida es real. Tanto que yo tengo el proyecto de escribir mis memorias, y no sería en ningún caso unas memorias cronológicas, como se hace siempre, sino que sería un libro en el cual yo tratara de contar cuál es la realidad detrás de la ficción de mis libros. Y puedo demostrar que no hay una sola línea de ninguno de mis libros que no tenga un punto de partida en la realidad, que se transpone poéticamente, que se elabora, ya es otra cosa. ¿Su obra tendría algún punto de contacto con la realidad de Oriente? Yo no lo he estudiado, es decir, yo no lo he estudiado en general. En general yo trato de no hacer este tipo de investigaciones que tanto les gusta hacer a los críticos y a los científicos en general. Yo prefiero tomar la realidad nuestra como la vemos y dejarme guiar por ella y trabajarla literariamente. Yo me niego a tratar de explicarme ciertas cosas que están en mi libro, que evidentemente tampoco yo mismo me explico, porque hay un ingrediente subconsciente, un ingrediente muy profundo que uno mismo no alcanza a captar y que participa también en el proceso de la creación. Ahora yo prefiero no entenderlo. Hay muchos artículos donde se hacen interpretaciones de mis libros que yo no leo porque no quiero conocerlos racionalmente. Porque probablemente me perturba, probablemente no tenga razón y me desvíe de mi camino. Yo soy simplemente un observador de la realidad nuestra, una realidad para la cual tengo una sensibilidad especial. Por eso me cuesta mucho trabajo salirme de mi mundo, porque yo tengo una sensibilidad especial para este mundo en que nací, y es con esa sensibilidad con la que yo trabajo. Me niego a salir de ella, no tengo por qué salir de ella, me ha ido muy bien con ella. ¿Cuál es el proceso de creación de un libro? El punto de partida para hacer un libro. Sí, yo imagino que para cada escritor es distinto. Yo entiendo que algunos escritores parten de un concepto, parten de una idea. Yo en realidad parto de una imagen. Lo primero que a mí se me ocurre de un libro es una imagen. Por supuesto se me ocurren muchas imágenes casi, digamos, al día, pero hay algunas que persisten más que otras. Y a medida las que van sobreviviendo son las que voy manteniendo y elaborando, y alrededor de ellas voy explorando todo el contorno hasta que llega un momento en que tengo el libro completo, como si ya lo hubiera leído. Es decir, que cuando yo me siento en la máquina voy prácticamente a copiar lo que ya tengo mentalmente resuelto. Y casi siempre se ajusta bastante el libro terminado al libro mental, digamos. Pocas veces se me ha desviado un libro del programa original. Esto, por supuesto, necesita mucho rigor. Durante la época en que estoy pensando el libro, estoy leyendo, da la impresión de que no hiciera nada, da la impresión de que estuviera muy de vago, pero en realidad estoy trabajando duramente en la preparación del libro. Cuando ya lo tengo, entonces empieza la parte que no es la más divertida, que es el de escribirla. Yo escribo todos los días de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde, que es un horario que me impuso el colegio de mis hijos. Es decir, yo estaba acostumbrado, cuando ellos iban al colegio, yo me sentaba a escribir, y cuando regresaban del colegio ya era la hora de comer. Eso me servía a mí de guía. El promedio de trabajo son horas de una gran concentración, una concentración total. Porque además tengo organizada ya la casa, que a esa hora no pasan llamadas telefónicas, no hay interrupciones de ninguna clase. A pesar de que no tengo mucho toda esa mitología de los escritores que necesita silencio, un ambiente especial, no necesito sencillamente que no me interrumpan para poder seguir pensando. En esas horas, en un buen día de trabajo de literatura, hago una cuartilla a 2 espacios. A excepción del Otoño del Patriarca, que fue un libro particularmente arduo, y me sentía satisfecho cuando lograba hacer un párrafo.
párrafo por párrafo, trabajando todos los días con interrupciones porque el libro se me perdió en una época, no tenía la menor idea por dónde iba, y era que estaba escribiéndolo en Barcelona y tuve que volver al Caribe, que fue cuando dije que venía porque se me estaba olvidando cómo era el olor de la guayaba, que ha quedado ya como un símbolo de, en Colombia se repite con mucha frecuencia que el olor de la guayaba es Colombia, ¿no? Para mí es el Caribe en general. Bueno, salvo el otoño del patriarca, que tuve esas interrupciones, los demás, una cuartilla diaria es un buen promedio. Y el otoño del patriarca por eso demoré 7 años en él. Ahora, el libro, mientras lo estoy escribiendo, hablo mucho con los amigos de él. Hablo mucho con los amigos de este libro. Con un grupo de amigos que casi siempre son los mismos, con los cuales tengo muchas afinidades literarias. Y yo trabajo mucho el material contándoles lo que estoy haciendo. Ahora, ellos se quejan, pero yo lo hago inconscientemente. Cuando leen el libro, que son los primeros lectores, cuando ellos lo leen, se sorprenden de que ese libro no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo les contaba. Ese libro terminado, entonces lo doy a leer los originales a muchos lectores de diferentes niveles, de diferentes gustos. Y todavía me sirve formarme un criterio de cómo va a marchar el libro. En ese momento oigo muchas observaciones. Y he llegado a cambiar capítulos enteros por una observación que me ha hecho un amigo al cual yo le considero capacitado para hacerlo. Pero en el momento en que yo decido que el libro está terminado, ya no lo vuelvo a tocar más. ¿El proceso de escribir es difícil? ¿Se sufre escribiendo o es un placer? Es un placer cuando uno logra lo que los románticos llamaban la inspiración, y que yo le doy una explicación bastante más materialista. En cambio, esto no le doy una explicación sobrenatural. Se establece siempre una tensión entre el tema y el autor. El tema se defiende, el autor lo busca, y entonces hay un momento en que se coincide totalmente, cuando el autor establece una relación muy estrecha con el tema, entonces todo empieza a fluir con una gran facilidad. Eso es lo que yo llamo la inspiración. Cuando se llega a ese punto, no hay nada en este mundo ni un placer más grande que el de escribir. Ahora, llegar a ese punto es siempre difícil. Lo que decía antes de que siempre entrega las pruebas a sus amigos o lo comenta con sus amigos los libros, encaja un poco en lo que usted siempre ha dicho, que escribe para que le lean fundamentalmente sus amigos, ¿no? Para que le quieran sus amigos. Sí, pero ahora parece que se me ha ido la mano. ¿Qué es para usted la amistad? ¿Es importante? Mira, yo solamente te puedo decir una cosa, yo no tengo un concepto, no tengo una definición de lo que es la amistad. Pero yo no recuerdo haber perdido un amigo. Es decir, los que he perdido no eran amigos. Me había equivocado o se habían equivocado ellos. Pero aún así son muy pocos, se podían contar con los dedos de la mano. Mis amigos siguen siendo los mismos de siempre. Es decir, tengo amigos muy antiguos, amigos más recientes, pero vivo siempre entre ellos. Y cuando yo digo que defiendo mi vida privada, yo defiendo mi vida privada es para los amigos. Yo lo digo de otra manera. No permito que la fama me quite el tiempo que corresponde a mis amigos, que pertenece a mis amigos. Para mí el verdadero relajamiento lo obtengo cuando estoy con pequeños grupos de amigos. Y he llegado al extremo muchas veces de que Mercedes y yo nos quedamos solos en la casa por la noche, porque inclusive los propios amigos no se atreven a llamarnos por temor de que estemos ocupados en otra cosa. ¿Qué le parece el triunfo del socialismo en España? Estoy muy contento, yo creo que es una victoria del pueblo español. Y el hecho de que Felipe González, que es mi amigo personal, sea el artífice de este triunfo me alegra todavía mucho más. Estoy absolutamente seguro que están él y todos ustedes en un momento muy difícil, pero van a salir adelante. Se ha hablado muchas veces del compromiso político del escritor. Usted es un escritor comprometido. ¿A qué extremos lleva su compromiso? Yo creo que el compromiso político no es solo del escritor, el compromiso político tiene que ser de todo el que tenga conciencia de los problemas de su país y de este tiempo.
Ahora al escritor se habla más de eso y se le exige más un poco por puro hábito mental. Pero en realidad yo creo que hay derecho a exigirle un poco más al escritor el compromiso político porque su audiencia, es decir, porque es una personalidad con audiencia. Tiene sus lectores, tiene su público, tiene su ámbito y esto le permite tener alguna influencia social. No trato nunca de exagerarlo, no creo que sea necesario que el escritor sea un profesional de la política, pero en Latinoamérica, particularmente, ese compromiso es mucho más apremiante, porque se necesita más, tanto como en cualquier otra parte, y tal vez más el concurso de todos. Yo carezco por completo de vocación política. Si yo no fuera latinoamericano y si la América Latina no tuviera los problemas que tiene y la necesidad de tantos que ayuden a resolverlo, probablemente yo estaría muy tranquilo en una isla desierta escribiendo mis libros, con mis amigos, recibiendo amigos, con mi mujer, con mis hijos. Pero es un crimen en América Latina permanecer indiferente a la situación. Esto es lo que ha terminado por crearme a mí una imagen que parece doble, la de escritor y de político. En realidad es una sola. Y en realidad yo creo que en última instancia el hecho de escribir bien, de hacer bien el trabajo, es ya una forma de actividad política. Yo sintetizaría todo esto diciéndote que yo considero que el mejor trabajo político que cada uno puede hacer es hacer bien su propio trabajo. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Creo que toda mi vida y toda mi obra se me ha ido tratando de explicarme, de contestarme a mí mismo esta pregunta. ¿Qué es la soledad? En realidad se habla de la soledad del poder, de la soledad del corredor de fondo, de la soledad del escritor. Se habla de la soledad de cada uno. Casi puede uno sospechar que lo que pasa es que todos, absolutamente todos, estamos solos. En algún momento yo lo vislumbré como el contrario de la solidaridad. Sin embargo, creo que es bastante más profundo y más complejo. Lo que pasa es que si yo llego a descifrarlo, probablemente no vuelva a escribir, porque precisamente yo escribo es para tratar de saber qué es la soledad. Por consiguiente, prefiero no saberlo y seguir escribiendo todavía mucho tiempo.